con los ejercicios de hoy. Vamos a trabajar con pica, con una pica, con un palo. En este caso vamos a utilizar el palo de una escoba a la que le hemos quitado el cabezal. Vamos a empezar haciendo un ejercicio muy sencillo. Agarraremos la pica como si fuésemos en bicicleta y la llevaremos hacia el pecho. Con las dos manos a la vez vamos a llevar la pica hacia adelante, ¿vale? Lo más rápido que podamos. Vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Vamos ahora a ir un poquito más rápido. ¿Estamos listas? Venga, volvemos a agarrar la pica. Vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Vamos ahora desde el pecho hacia arriba. Lo más importante, tener cuidado si tienes alguna lámpara o algo así para no golpearla. Vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a hacer lo mismo, pero hacerlo un poquito más rápido. Vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos ahora a llevar esta pica, este palo, desde aquí a los lados. Lo que hacemos es, lo llevo a un lado extiendo brazos, ¿vale? Lo llevo al otro lado y extiendo brazos. Lo más importante es que en este ejercicio no sean los brazos únicamente los que se mueven, sino que se tiene que mover nuestro tronco. Tenemos que girar. Giro a un lado, giro al otro. Si alguna o alguno tiende a marearse, podemos dejar la cabeza mirando al frente y torcer el cuerpo, ¿vale? Los ejercicios los podemos hacer sentados, los podemos hacer de pie. Vamos para allá. Derecha, vuelvo, izquierda, vuelvo. Derecha, vuelvo, izquierda, vuelvo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hacemos un poco más. Perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. En él, agarrando de nuevo como si fuésemos en una bicicleta, vamos a remar. Llevamos la pica a un lado, la pica al otro lado, ¿vale? Yo llevo a la derecha adelante, arrastro hacia atrás. Con la mano izquierda, a la izquierda adelante, arrastro hacia atrás. Y vamos, una vez otra. Una, otra. Una, otra. Una, otra. Una, otra. Y vamos poquito a poco remando. Perfecto, vamos ahora a cambiar la forma de remar. Ahora vamos a remar como si estuviésemos en una galerna romana, ¿vale? Llevando la pica haciendo círculos bien amplios hacia adelante. Me pongo lateralmente para que veáis esos círculos como serían de amplios. Muy bien, pues vamos a hacerlo. 20 hacia adelante, 20 hacia atrás. Vamos todos juntos, agarramos a la altura del pecho y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Movemos un poco nuestros hombros hacia adelante, hacia atrás, soltamos un poquito y vamos con el siguiente ejercicio. Es un ejercicio que viene muy bien para los hombros. Lo que haremos será un ejercicio similar a ponernos una cazadora. Lo que hacemos es, desde aquí, con la mano derecha, vamos a llevar la pica a la parte de atrás de la oreja izquierda. Así, ¿vale? Como si yo hubiese metido esta mano de la cazadora y desde aquí llevo la pica por detrás de la cabeza y sale por el otro lado, ¿vale? Repito, poco a poco. La mano derecha va hacia el lado izquierdo y pasa por detrás de la cabeza, haciendo que la pica quede a la altura de la oreja. Paso por detrás la pica y sale la mano izquierda por el lado derecho. Que alguno a lo mejor dice, yo no puedo por las cervicales. No pasa nada, pero lo podemos hacer por delante. Yo desde aquí traigo aquí delante, ¿vale? Y salgo por el otro lado, utilizando como punto de referencia nuestra nariz. Si lo vamos a hacer por delante sería, llevo mano derecha a la altura de la nariz. Paso la pica, siempre dejando que nuestra punta de la nariz dibuje la pica y sale la mano izquierda por la nariz. Y vamos poquito a poco, así, ¿vale? Pues vamos a hacerlo todos a la vez. Venga, yo voy pasando por detrás y vuelvo. Paso por detrás y vuelvo. Mano derecha al lado izquierdo, pasa por detrás, mano izquierda sale por el lado derecho. Por detrás, sale. Izquierda, siempre yendo hacia abajo un poquito para ayudarnos en el primer movimiento. Si fuésemos los que estamos haciéndolo por delante, estaríamos así, llevando a la altura de nuestra nariz, tanto las manos como la pica. Muy bien, vamos ahora a cambiarle el sentido. Vamos para el otro lado. Sigo con los que vamos por delante, llevando la mano izquierda a la nariz y luego sale la mano derecha. Mano izquierda, dibujo con la nariz, la pica, salgo por el lado derecho. Si fuésemos los que lo hacemos por detrás, mano izquierda por detrás, sale la mano derecha por detrás. Izquierda, derecha. Izquierda, la oreja derecha, por la oreja izquierda sale la mano derecha. Perfecto, soltamos un poquito nuestros hombros. Vamos ahora con un ejercicio un poquito de coordinación y de agilidad para nuestras manos. Lo que haremos será lo siguiente. Cogeremos nuestro palo de escoba, nuestra pica, como si fuese una antorcha o una espada. Desde aquí vamos a ir abriendo por completo nuestra mano, ¿vale? Y dejando que vaya cayendo, poco a poco. Cuando llega abajo, vuelvo a lanzar hacia arriba. Y vamos abriendo y cerrando para que se nos vaya cayendo la pica y luego voy subiendo. Cambiamos de mano, vamos con la mano izquierda. Recordamos que todos estos ejercicios de pica podemos hacerlo tanto sentados como de pie. Yo lo hago ahora mismo sentado para que tengáis un punto de referencia y me veáis mejor en el vídeo. Abriendo y cerrando. Aquí también en este sobre todo es muy importante vigilar el tema de las lámparas para no golpear ninguna.
Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio tendremos ya que estar de pie obligatoriamente, ¿vale? Dejo un momento la silla a un lado. Lo que haríamos sería lo siguiente. Dejaríamos la pica en el suelo, ¿vale? Y vamos a hacer un ejercicio como si fuésemos levantadores de pesas, de esos que salen en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Lo que haríamos será, cogeríamos la pica, doblando muy bien nuestras rodillas. Entonces ahí, doblo las rodillas, cojo la pica, me levanto llevándola al pecho y arriba, para luego volver a llevar el pecho y doblando rodillas, dejarla en el suelo. Repito, de frente, yo desde aquí me agacho, cojo la pica, al pecho, arriba, al pecho, abajo. Y me levanto sin la pica. Vamos a hacerlo 15 veces. Vamos allá. 1, abajo. 2, abajo. Que a lo mejor decís, yo es que no me puedo agachar porque tengo malas rodillas. Podemos colocar una silla y dejar la pica ahí. Y entonces doblo al pecho arriba, al pecho a la silla, ¿vale? Seguimos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acordaros de doblar bien las rodillas. 11, 12, 13, nos quedan 2, 14, y la última, 15. Muy bien. Cogemos nuestra pica y vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer unos ejercicios de equilibrio. Lo que haremos será colocar nuestra mano con la palma hacia el suelo. Apoyamos la pica en el medio y tratamos de mantenerla en equilibrio. Cuando consigáis mantenerla en equilibrio, vamos poquito a poco arriba y abajo sin que se nos caiga. Cambiamos y hacemos con la otra mano. Buscamos primero el punto de equilibrio. Cuando lo tengamos, arriba y abajo. Si veis que se os va a caer, recolocáis. Muy bien, pues por hoy son los ejercicios que vamos a hacer con la pica. Vamos ahora a cambiar de ejercicios.